Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora damos gracias a nuestro Señor por una vez más darnos la oportunidad de poder estar a través de estos medios llevando el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Quiero en esta hora presentar nuestras vidas delante de Dios, darle gracias a Él por esta oportunidad de una vez más podernos saludar, aunque a la distancia, pero podernos saludar y desearles que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo sus vidas de una manera especial, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté gobernando su vida y su corazón, estimado hermano y hermana. Damos gracias a nuestro Dios, damos gloria, honra, adoración y alabanza al Rey, al Dios Todopoderoso, al alto y sublime, al que habita en la eternidad, al que dice la Biblia que sus misericordias para con nosotros son cada mañana nuevas. Entonces quiero que oremos en esta hora y pues presentemos nuestras vidas delante del Señor en este devocional. Estimado Dios y Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinita gracias, Señor. Gracias por permitirnos, mi Dios, en esta mañana poder estar en tu presencia. Señor, gracias por este día, Padre, en el nombre santo y maravilloso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Padre, gracias por todas tus bondades, gracias por todas tus misericordias para con cada uno de nosotros, Señor. Amado Dios, en esta hora yo me presento delante de tu divina presencia, presento mi familia delante de ti, Señor, y presento a mis hermanos, la iglesia, la congregación, donde por gracia y misericordia estamos, Señor. Te los presento delante de tu divina presencia y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias, precioso Rey, amado Salvador Jesucristo. Señor, en esta preciosa hora, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas a cada vida, Señor, que va a ver, Señor, este video. Señor, te pido que tú los bendigas de una manera especial. Amado Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, tu bondad, para siempre, mi Señor, es tu fidelidad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bendito. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias te doy en esta hora, Padre. Muchas gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias te doy, eterno Rey. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, muchas gracias te doy, Dios. Muchas gracias te doy, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, bendito Salvador. Gracias te doy, Padre Celestial.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, bendito Salvador, gracias. Señor, mira, en este día te pido que tú nos guardes, Señor. Te pido que en este día tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias te doy, Padre Celestial. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te doy, mi Rey amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Salvador, Padre. Gracias, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestro consejero, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, de verdad que Dios les bendiga. Qué bueno poder estar una vez más a través de estos medios. Damos gloria y alabanza al Señor. Quiero en este devocional que leamos la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Evangelio de San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres o a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amados hermanos, he estado pensando en la palabra de Dios, donde nos muestra y nos enseña que Dios, Él quiere muchas veces entorpecer, o no entorpecer, estorbar nuestros planes y nuestros propósitos, para Él guiarnos por los suyos, para Él guiarnos por el buen camino y para Él guiarnos por esa senda de justicia,
por esa senda que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y es de mucha importancia nosotros saber cuando Dios es el que está colocando un obstáculo, un estorbo en nuestro camino, y preguntarnos por qué el Señor lo hace. Preguntarnos y orar a Dios y decirle: Señor, ¿por qué en este momento las cosas no salen como yo quisiera? O no solamente como quisiera, sino como nosotros queremos y estamos trabajando para que salgan. Y nosotros tenemos muchos planes. Y no podemos, estimados hermanos, molestarnos, y mucho menos con Dios, al decirle: Señor, pero si yo quería hacer tantas cosas, teníamos tantos planes, ¿por qué las cosas no salen como yo quisiera? Y, amados hermanos, he estado meditando que Dios usa circunstancias, Dios usa cosas para guiarnos a nosotros. Hay veces Dios nos habla de muchas maneras. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, en el libro de Job, dice que Dios habla de varias maneras al ser humano. Dice que en sueños, a través de revelación nocturna, en visiones, dice, pero el hombre no entiende. Entonces, como nosotros no entendemos, amados hermanos, cuando Dios nos habla en sueños, en visiones, de varias maneras. Dice la Biblia que en una o en dos maneras habla Dios. Y como nosotros no entendemos cuando Dios nos habla, cuando está el consejo de alguien que nos dice: hermano o hermana, órele a Dios, pídele a Dios que Dios lo guíe. Entonces, como nosotros no entendemos eso, porque hay veces pensamos que ya la experiencia y que ya pues los años no están para nosotros ya pedir un consejo. Y me dijo una vez alguien: o sea, para yo hacer tal cosa, tengo que pedirle permiso. Y no es eso. Si hay algo, hermano, que uno como pastor no puede esperar que la gente pues para todo tenga que como acercarse a uno con temor y con miedo a decirle: voy a hacer tal cosa, no. Pero bueno, no sobra uno un consejo en un momento a alguien. Estimados hermanos, Dios nos muestra en su palabra, aquí en este Evangelio de Juan donde hemos leído, donde el Señor Jesucristo le hace unas preguntas a Pedro. El Señor, cuando llamó a Pedro, le dijo que desde ahora en adelante te haré pescador de hombres. Y Pedro anduvo con el Señor, pero al Señor ser crucificado, Pedro dejó su trabajo de predicar y seguir con el Señor por irse a pescar otra vez. Y dice la Biblia que cuando el Señor se les apareció y le dijeron a Pedro, Juan le dijo: es el Señor, Pedro se lanzó al agua porque se había despojado de su ropa. O sea, andaba un poquito desubicado. Y, amados hermanos, yo quiero pues que nosotros meditemos en este día. Si Dios ha estorbado planes que nosotros tuviéramos en estos días,
Quizás usted tenía un plan de hacer algo, X o Y cosa, pero resulta de que ahora no la vamos a poder hacer porque vamos a tener que estar unos días guardados en nuestro hogar. Y muchas veces uno planea cosas arrogantemente y sin tener en cuenta al Señor. La Biblia dice en la carta de Santiago, dice algo muy, quiero que lo meditemos en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Santiago, ya le digo qué capítulo. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, amados hermanos, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente en neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El único, estimados hermanos, que tiene un plan para el mañana, para el futuro, para la eternidad, y que es un programa inquebrantable, es un programa que ya no se va a cambiar, es nuestro Dios. Nosotros leemos en el Apocalipsis, aún en el libro de los profetas, en los evangelios, bueno, en la Biblia en general, podemos ver el programa eterno de Dios. Y es un programa que es inquebrantable. Es un programa que ni la cosa más mínima pasa desapercibida. Uno puede ver en San Mateo y en los evangelios cuando habla acerca de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y en las profecías del Señor Jesucristo habían cosas mínimas que el Señor en algún momento, cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal, tiene que decir la Biblia, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura, lo dicho por el profeta fulano de tal como cuando el Señor entró a Jerusalén, que dice la Biblia que él iba en un asno, en un pollino hijo de asna, y ya el Señor lo había profetizado, ya más de 500 años se había sido profetizado que Cristo iba a entrar así a Jerusalén, montado, cabalgando en un pollino hijo de asna, o que él iba a nacer en Belén de Judea. Dice, pero tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña. O sea, Dios sabía que en esa aldea pequeña iba a nacer Cristo. Pero aún también en el libro de los Salmos, el rey David hablaba acerca de, en el Salmo 22, profecías acerca del Señor Jesucristo que se cumplieron al pie de la letra. Aún cuando el Señor fue crucificado, que dice la Biblia que los soldados echaron suertes de su ropa, de su vestido, y dice la Biblia que esto fue para que se cumpliese la escritura. Porque Dios tiene un programa, y es un programa que es inquebrantable. Este programa de Dios permanece y se cumple tal cosa en su momento, en su tiempo. Pero nosotros, estimados hermanos, nosotros no podemos programarnos de esa manera, o lo hacemos, pero debemos estar sujetos a lo que Dios desee hacer, a la manera que Dios desee obrar en ese momento, estimados hermanos, que Él quiere obrar en nuestra vida. Y si Dios está entorpeciendo un programa que usted ya tenía, algo que usted ya quería en su corazón hacer,
Si Dios lo está estorbando, no se amargue, no se desmoralice, pensando que es que usted quiere hacer cosas y no le salen como nosotros quisiéramos. Y debemos darle gloria a Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos, sino que Dios las hace como Él quiere y de la manera que será bendición para nuestras vidas. Por eso en Santiago, donde leímos, dice la Biblia que vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Dice la Biblia mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos muestra que nuestra vida es muy frágil, que nuestra vida es muy sensible y que debemos nosotros hacer algo. Dice, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Hermano, los planes o los programas que usted quería hacer estaban sujetos a la voluntad de Dios. Cuando fue a hacer o a tomar una decisión, le oró a Dios y le dijo, Señor, si me sale tal cosa, es tu voluntad. Y si no, no es tu voluntad. ¿Sí lo hizo? O usted simplemente en su corazón dijo, voy a hacer tal cosa y listo, porque la experiencia le dijo que lo hiciera. Uno, amados hermanos, uno puede ver que hay cosas que la experiencia nos ayuda, pero hay otras cosas que la experiencia queda a un lado, hermanos, porque la experiencia solo muestra o solo nos enseña cosas que hasta ese momento se han vivido, pero no nos puede mostrar el futuro. Y uno puede ver en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo iba para Roma, que lo llevaban preso para Roma, dice la Biblia que en Hechos capítulo 27 nos muestra la palabra de Dios. Hechos capítulo 27. Dice versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Palfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión, el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Malta, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegando a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Amados hermanos, la palabra del Señor nos puede mostrar. Pablo habló en ese momento y les decía que, varones, veo que la navegación va a ser peligrosa y con muchas pérdidas. Pablo no lo dice por la experiencia, porque es que muchas veces nosotros pensamos que los años ya nos autorizan y que ya porque tenemos tantos años podemos hacer cosas ya y tomar decisiones sin tener en cuenta al Señor. Pero Pablo no está hablando por la experiencia, porque él quizás no era, pues no sé, pero quizás no era tan bueno en cuanto a la navegación. Él no era marinero, su trabajo antes de conocer a Dios era otro. Pero él, estimados hermanos, él lo decía porque estaba siendo guiado por Dios en ese momento.
Dios le estaba hablando al apóstol Pablo en ese momento y Dios se encargaba de guiarle, de hablarle. Pero dice la Biblia en Hechos 27:11, ahí enseguida, pero el centurión daba más crédito al piloto. ¿Por qué daba más crédito al piloto el centurión? Porque el centurión se confió en la experiencia. Él se confió en la experiencia que era el piloto y dice, y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Qué tremendo, amados hermanos. Yo le digo algo, esto queda para alguien que bueno, no conoce a Dios, para alguien que eh, no conoce del Evangelio, no ha entregado su vida a Dios. Pero para alguien que conoce del Evangelio, hermanos, y que muchas veces ya llevamos años en la vida cristiana, ya no podemos confiarnos en la experiencia solamente, sino recibir un consejo de parte de Dios a tiempo. Un consejo que viene del cielo porque Dios es el único que conoce el futuro. Dios es el único que nos puede mostrar el futuro a nosotros. Y dice la Biblia, estimados hermanos, que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué tremendo. Quizás diría, pero este que viene a hablarme, este que viene a decirme si él no es marinero, él no es piloto de naves, él no tiene embarcaciones. No, yo le creo a lo que el piloto de la nave me dice. Yo creo a lo que el dueño de la nave me dice. Quizás el dueño de la nave era alguien ya experimentado en el mar, experimentado en, bueno, estimados hermanos, en esas tempestades. Quizás este hombre era alguien que tenía muchas naves y sabía cómo era cuando la marea estaba alta, pero de eso no se trata, porque la Biblia dice que listo, este centurión le hizo más caso a lo que la experiencia le dijo que hiciese. Pero vemos, y dice la Biblia, que se fueron de ese lugar y, y de una, este hombre pudo salir de ahí. Dice la palabra de Dios que vino una brisa del sur, una brisa quizás suave, vino y diría, si ve donde yo le haga caso a este hombre que me decía que no nos fuéramos de ahí, miren, la brisa está buena. Pero dice la palabra del Señor, estimados hermanos, que al mismo vino la brisa, detrás de esa brisa venía un viento huracanado, Euroclión. Entonces, amados hermanos, Dios es el único que puede anunciar nuestro futuro y Él es el único que nos puede guiar y aconsejar por el buen camino. En Isaías capítulo 46, versículo 9, y dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Mire que la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, de esa seguridad de nosotros poder confiar en el Señor. Esa confianza que genera tener en cuenta a Dios. La Biblia dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio.
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que el consejo de Dios permanecerá. Entonces, ¿a qué voy en esta mañana, hermanos? A que nosotros no hagamos las cosas por hacerlas, no nos, eh, metamos en problemas, sino que tengamos en cuenta a Dios si las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Y en este tiempo, amados hermanos, que nos ha tocado vivir, de tener que dejar de hacer tantas cosas, tantos planes que quizás teníamos nosotros hechos, y es momento pues para decirle, bueno, gloria a Dios. Dios sabe por qué permite las cosas. Si no salen como nosotros queremos, Él sabe por qué lo permite, y debemos alabarle, bendecirle, exaltarle a Él. A Dios no, mire hermanos, a Dios no le cuesta, como dice en Jeremías capítulo 18, cuando Dios le dijo a Jeremías que subiera a casa del alfarero y que viera cómo el alfarero trabajaba en la rueda. Y Jeremías subió y dice que la vasija que estaba haciendo se le echó a perder, y Jeremías estaba ahí en ese momento, y Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿y acaso no puedo yo hacer de vosotros también, no sea lo mismo que este alfarero, oh casa de Israel? O sea, para Dios, hermanos, si nosotros estorbamos o entorpecemos los planes de Dios, Él puede volver otra vez a comenzar en nuestra vida, pero ya el proceso va a ser más duro, el proceso va a ser más difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Bueno, si Dios estorba nuestros planes, alabarle, amarle, bendecirle, darle gracias a Dios, darle gloria, honra, adoración. En Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin que antes le muestre o le manifieste a sus profetas. Entonces, hermano, cuando usted busque un consejo de una persona de Dios, que ame a Dios, que honre de verdad a Dios. No solamente porque hoy en día uno escucha que dicen, no, es que ese es un hombre de Dios, y muchas veces ni se congrega ni busca al Señor, o es que es una mujer de Dios y muchas veces ni se congrega ni busca al Señor. Entonces, ¿qué es una mujer o un hombre de Dios? Alguien que de verdad demuestre que ama a Dios, que busca la presencia del Señor. La Biblia habla de Juan el Bautista y dice que hubo un hombre llamado por Dios. O sea, este hombre, Juan el Bautista, mostró ser un hombre de Dios. Entonces, amados hermanos, en este tiempo Dios ha estorbado muchos planes en muchos lugares del mundo. Tener uno que cuántas personas tenían planes de ir y hacer, y bueno, deshacer también, pero el Señor les estorbó sus planes, y démosle gloria a Dios. No piense que es una persona muy, como dicen algunos, que hay unos que nacieron con una estrella y otros nacieron estrellados porque las cosas no salen como quieren. No, no diga eso, hermano. Si usted ama a Dios, su vida está en las manos de Dios, y Dios nos guiará por el mejor camino. Él nos guiará por el lugar donde Él nos desea guiar. Entonces, mi consejo es, hermano, que si las cosas no salen, y si aún usted dice, no, hermano, pero es que yo ya invertí tanto dinero, iba a hacer tal cosa, o quizás usted había comprado pasajes, o bueno, no sé qué había hecho por algo, y en estos días dice, uy, no, ya perdí lo de los pasajes o eso. Es mejor perder lo de los pasajes y no perder nuestra vida, no perder nuestro hogar, nuestra familia, no perder nuestra salvación, quizás por malas decisiones
quería tomar. Vamos a orar a Dios y le vamos a decir: Señor, gracias. Tú eres el único que anuncia lo por venir y que es seguro, es confiable. Señor, las cosas no han salido como quisiera, pero Dios mío, tú me estás guiando por el mejor camino. Yo puedo darme cuenta en mi vida, hermanos, que Dios en su infinita misericordia, en su amor, en su bondad, Dios muchas veces ha tenido que cerrar puertas. Dios me ha hablado de muchas maneras. Recuerdo una vez que estábamos buscando un lugar para la iglesia y busqué, y cuando vi un lugar muy bonito, era un primer piso de una torre de apartamentos, era un local, una bodega muy bonita, a un precio cómodo. Y alguien me dijo: uy, no, hermano, está muy bonita. Pero yo en mi corazón sentía como una angustia, como una tristeza, o sea, no sentía que fuera ese lugar. Y después pude ver que de verdad no era ese lugar. Primero que todo, en ese lugar abrieron otra iglesia de otra denominación, y en ese lugar, como 2 veces estando en culto, se entraron los ladrones y los atracaron aún estando en culto. Entonces, y yo más que por eso, no pienso que solamente el Señor por eso me quería guardar, sino de otras cosas que Dios quería guiarlo a uno por el camino que Él tiene para nosotros. Amados hermanos, si Dios ha estorbado sus planes y sus propósitos, y si las cosas no han salido como queremos, démosle gracias a Dios. Digámosle: Señor, gracias que las cosas no han salido como yo quiero, pero van a salir como tú quieres, Señor, como tú lo has establecido para mi vida. Y de verdad que Dios se va a glorificar en nosotros. Oremos en esta hora. Amado Señor, te doy muchas gracias. Gracias te doy, Padre Celestial. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, mi Rey amado, porque tú has tenido misericordia con nosotros. Señor, tú has hecho con nosotros como lo hace un padre quizás con un niño, con un bebecito cuando está aprendiendo a caminar. Que el niño cuando está aprendiendo a caminar simplemente está contento porque ya se puede colocar de pie, poner de pie, ya puede caminar. Señor, pero el padre tiene que correr y simplemente atajarlo, porque el niño, Señor, aunque él ya camina, él arranca, Señor, emprende el camino, Señor, pero él no ve el peligro, él no ve si hay altibajos, él no ve eso, Señor, sino que simplemente está contento porque aprendió a caminar. Señor, y así haces tú con nosotros, Señor, como un padre. Muchas veces obstaculizarnos el camino, Señor. Muchas veces se ha atravesado como en el Números capítulo 22, cuando Balaán, Señor, iba a maldecir el pueblo, que tú usaste el asna, Señor, primero para que se saliera del camino y le dijera que no era por el camino donde iba, porque más adelante había peligro. Y estaba el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Después que dice la Biblia que Balaán hizo volver el asna al camino, después el asna le tuvo que pisar su pie o aprisionar su pie contra el barranco, Señor. Y Balaán no entendía. Después tú usaste que el asna se botara al piso y no andara más. Y Balaán no entendía hasta que tú usaste, Señor, el asna para que le hablara a este hombre. Y él empezó a hablar con el asna, o sea, no vio, Señor, que iba por un camino equivocado, sino que estaba completamente entorpecido. Hasta que tú le abriste los ojos y él vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Señor, muchas gracias te doy, Padre bendito. Gracias por todas las veces, mi Dios, que
Tú has usado la circunstancia, usado las cosas para estorbarme, para estorbar cosas que yo quería hacer. Muchas gracias, mi Dios. Te amo, Señor, te alabo, te exalto, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y siendo tan grande, Señor, tú te tomas, Señor, la molestia, Dios, de guiarme, de ayudarme, de mostrarme el mejor camino, Señor. Por eso mi alma te alaba y te bendice, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu amor ha sido grande para cada una de nuestras vidas. Amado Dios, muchísimas gracias en esta preciosa hora. Te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias te doy, Padre bueno, por todas tus bondades y por todas tus maravillas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito es el Señor. Y bueno, hermanos, ahí seguimos orando, animándoles, estimados hermanos, a no desmayar. Hace unos días en el culto yo les decía a los hermanos, bueno, ¿qué pasaría si un día nosotros no nos pudiéramos congregar? Si llegáramos a un lugar donde no hubiera iglesia. Y bueno, cosas que uno muchas veces dice en el momento, pero bueno, en este momento muchos hermanos en diferentes lugares no tienen donde congregarse. Entonces, hermano, ánimo, busca a Dios, fortalece su vida en Dios, y no es tiempo para pensar volver atrás, sino ya que vemos, como dice la Biblia, que cuando veamos que aquellas cosas suceden, erguidos porque vuestra salvación está cerca. Y vemos que nuestra salvación está muy cerca, más cerca que cuando nosotros creímos. Entonces, hermano, ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. No dude en escribirnos cualquier petición de oración, cualquier necesidad, hermanos. Pues ahí estaremos para orar y pedirle a Dios que Él nos ayude y que tenga misericordia de cada una de nuestras vidas. Por eso, estimados hermanos, de verdad que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Oremos y démosle gracias a Dios por este corto devocional que Él nos ha permitido poder estar a través de estos medios. Amado Señor, te doy muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias te doy por tu gran amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias te doy, Dios. Gracias te doy, Padre bueno. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Me ha bendecido con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre precioso y glorioso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne su vida y su corazón. Dios les bendiga.